Hay hombres que nacen para ser leyenda. Hombres que con solo abrir la boca hacen que el tiempo se detenga, que los corazones se aprieten, que los ojos se llenen de algo que no siempre se puede explicar con palabras. Johann Sebastian fue uno de esos hombres. Un hombre que escribió canciones que otros vivieron, que amó con una intensidad que pocos pudieron sostener, y que cargó con el peso de su propio nombre hasta el último aliento. Pero detrás de las guitarras, detrás de los sombreros vaqueros y de los aplausos interminables, había una historia que muy poca gente conoce completa. Una historia de amores que se rompieron, de lealtades que se cuestionaron, de dolores que nunca se mostraron en el escenario. Y hoy en este espacio vamos a intentar reconstruirla con respeto, con cuidado, basándonos en lo que se ha dicho, en lo que se ha rumorado, y en lo que tal vez nunca nadie se atrevió a decir en voz alta. Porque hay una mujer, la última mujer que él llamó su esposa, que en algún momento rompió el silencio. Y lo que confesó no solo habla de una separación, habla de algo mucho más profundo. Habla de lo que pasa cuando una persona vive tan intensamente que termina consumiendo todo lo que toca. Habla de una figura que, según los rumores que circularon durante años, estuvo presente en esa historia de una manera que nadie esperaba. Quédate, porque esto apenas comienza. Para entender lo que ocurrió al final, primero hay que entender quién era este hombre en su mejor momento. Y para eso hay que viajar muy lejos en el tiempo. Hay que ir a un lugar pequeño, polvoroso, sin glamour ni luces de neón. Hay que ir a Juliantla, un pueblo del estado de Guerrero, en México, donde el 8 de abril de 1951 nació José Manuel Figueroa Figueroa. Ese era su nombre verdadero. Un nombre sencillo, de tierra, de familia numerosa, de manos callosas y sueños que parecían demasiado grandes para tan pequeño lugar. Creció entre caballos y guitarras. Creció escuchando las canciones de la gente del campo, esas melodías que hablan de amor y desamor con una sencillez que a veces duele más que cualquier discurso elaborado. Desde muy joven mostró ese don particular que tienen algunos seres humanos para convertir el dolor en belleza. Empezó a componer canciones cuando todavía era un muchacho, y en esas canciones ya se notaba algo diferente. No era solo talento, era verdad. Era la capacidad de hablar de lo universal desde lo más íntimo, y esa fue siempre su mayor fortaleza. Johann Sebastian no escribía canciones para el mercado, escribía canciones para la vida. Y la vida, con toda su complejidad, con todas sus contradicciones, se coló en cada nota que salió de su pluma. Pero el camino hasta la fama no fue sencillo. Hubo años de lucha, de presentaciones en lugares pequeños, de contratos que no llegaban, de puertas que tardaban en abrirse. Hay quienes cercanos a él relataron que durante esos años difíciles él nunca dejó de creer, que tenía una convicción casi inquebrantable de que su momento llegaría. Y esa convicción, que algunos veían como terquedad y otros como fe, fue la que finalmente lo llevó hasta donde llegó. Pero hay algo que muy poca gente sabe sobre esos primeros años. Algo que sus allegados han mencionado en conversaciones privadas y que algunos medios recogieron de manera fragmentada. Se dice, y esto hay que tomarlo como lo que es, como un rumor que nunca se ha podido confirmar del todo, que en aquella época Johann Sebastian tomó decisiones que marcaron para siempre su manera de relacionarse con las mujeres. Decisiones que años después, cuando ya era una estrella enorme, cobrarían un precio que nadie había calculado. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Eso es lo que vamos a explorar a lo largo de este relato. Cuando Johann Sebastian finalmente despegó, lo hizo con una fuerza que sorprendió a propios y extraños.
A partir de los años 80, su nombre empezó a resonar en toda México y luego en toda América Latina con una contundencia difícil de ignorar. Sus canciones se convirtieron en himnos, canciones como tatuajes, como secreto de amor, como ojitos de pena. Canciones que hablaban de amor con una mezcla de ternura y pasión que calaba hondo en la gente de a pie. Lo llamaron el rey del jaripeo. Fue un título que él llevó con orgullo porque representaba algo que siempre fue importante para él: sus raíces, su conexión con el mundo rural, con la cultura vaquera, con esa México profunda que a veces el mundo del espectáculo tiende a ignorar. Él nunca ignoró de dónde venía. Eso le ganó una lealtad de su público que pocas figuras del entretenimiento logran sostener durante décadas. En los escenarios era una presencia magnética. Había algo en él que iba más allá de la técnica. Cuando cantaba, parecía estar viviendo cada palabra, y en muchos casos, probablemente lo estaba. Porque las canciones de John Sebastian no eran ejercicios literarios. Eran experiencias personales transformadas en música. Eran sus amores, sus pérdidas, sus alegrías y sus dolores puestos en forma de canción para que otros los sintieran como propios. Y ese don, esa capacidad de hacer sentir a la gente que él cantaba sus propias historias, fue también lo que hizo que su vida personal se convirtiera en objeto de fascinación y especulación constante, porque la gente quería saber quién era el hombre detrás de las canciones. Quería saber si el que cantaba sobre el amor con tanta intensidad vivía el amor con esa misma intensidad. Y la respuesta, según todo lo que se sabe y lo que se rumora, es que sí. Absolutamente sí, pero no siempre de la manera más tranquila ni ordenada. Johann Sebastian fue un hombre que amó profundamente, múltiples veces, con diferentes mujeres, y cada uno de esos amores dejó una marca, tanto en él como en las personas que lo vivieron a su lado. Se casó varias veces, tuvo muchos hijos, y llevó una vida sentimental que, en algunos momentos, parecía sacada de una de sus propias canciones. Intensa, apasionada, complicada. Sus relaciones siempre generaron interés mediático. No porque él buscara la exposición, sino porque era imposible separar al artista del hombre cuando el hombre mismo se había convertido en leyenda. Cada nueva pareja era noticia. Cada separación era analizada, comentada, rumorada. Pero hay algo que resulta fascinante cuando uno mira su historia sentimental en perspectiva. A pesar de las rupturas, a pesar de las tormentas, él siempre volvía al amor. Siempre encontraba en alguna mujer la razón para creer que esta vez sería diferente, que esta vez duraría. Y esa capacidad para reiniciarse emocionalmente, que algunos interpretaban como esperanza y otros como ingenuidad, fue una constante que lo definió hasta el final de sus días. Se ha dicho en varios círculos cercanos a su entorno que Johann Sebastian tenía una visión del amor que era casi romántica en el sentido más antiguo del término. Un amor total, absoluto, que no cabía en los límites convencionales, y esa visión, hermosa en teoría, generaba fricciones enormes en la práctica, porque el amor absoluto exige mucho. Exige tiempo, presencia, energía, y él tenía una carrera que también exigía todo eso. Hay una persona en particular dentro de ese capítulo sentimental de Johann Sebastian que se fue convirtiendo, con el paso de los años, en el centro de los rumores más intensos. Una persona cuya presencia en la vida del artista, según versiones que circularon por diferentes canales, habría tenido una influencia mucho mayor de lo que se reconoció públicamente. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué papel real jugó en las decisiones que Johann Sebastian tomó en sus últimos años? Vamos a llegar a eso.
Pero primero hay que entender el contexto. El éxito de Johann Sebastian fue enorme, inmenso. Pero el éxito a esa escala tiene un lado oscuro que no siempre se ve desde afuera. Tiene el peso de las expectativas, la soledad de los aeropuertos a las 3 de la mañana, la distancia de los hijos que crecen mientras tú estás en el escenario, y la presión de ser siempre el más grande en la habitación. Quienes lo conocieron en esa época de apogeo absoluto, describen a un hombre que era simultáneamente dos personas muy diferentes. En el escenario, un torrente de energía y carisma. En la intimidad, un ser humano lleno de dudas, de melancolía, de una profundidad que pocos tenían acceso a ver. Era un hombre que pensaba mucho, que sentía mucho, y que a veces, según relatos que han circulado entre personas cercanas a su círculo, no encontraba la manera de procesar todo eso sin que afectara sus relaciones. La industria musical también tuvo su parte. El mundo del espectáculo en México, durante las décadas de su mayor auge, era un entorno complejo, lleno de intereses cruzados, de lealtades a medias y de figuras que a veces usaban la proximidad con los grandes para escalar posiciones propias. Johann Sebastian navegó ese mundo durante décadas, y no siempre salió ileso. Hubo traiciones, hubo decepciones, hubo personas en quienes confió y que luego resultaron tener agendas propias. Todo eso fue dejando una huella que, según quienes lo conocieron bien, fue haciéndose visible con el paso de los años en su manera de relacionarse con el mundo, con las mujeres, con su familia. Si hay un capítulo en la vida de Johann Sebastian que define su humanidad de una manera que ninguna canción podría capturar del todo, ese capítulo se llama La pérdida de sus hijos. Porque este hombre, que cantó al amor con tanta fuerza, tuvo que sobrevivir a algo que ningún padre debería sobrevivir. Tuvo que enterrar a varios de sus hijos. Trigo Figueroa, uno de sus hijos más conocidos, murió en 2009. Y esa pérdida, según personas cercanas a Johann Sebastian, lo marcó de una manera que fue difícil de describir con palabras. Lo que se vio públicamente fue a un hombre que intentaba mantener la compostura, que hablaba de su fe, que encontraba en la música una forma de continuar. Pero lo que se dice en privado es que algo en él cambió después de esa pérdida, que el Johann Sebastian que existió después de ese momento no era exactamente el mismo de antes. Y no fue el único golpe de ese tipo. La vida le presentó más de una vez ese dolor tan particular y tan devastador de sobrevivir a los propios hijos. Y cada vez, según los relatos que circulan entre quienes lo rodeaban, él lo procesaba de una manera que era a la vez pública y profundamente solitaria. Hablar de ello en entrevistas, seguir trabajando, seguir creando, pero cargando por dentro con un peso que se va volviendo cada vez más difícil de sostener. Hay quienes especulan, y hay que subrayar que esto es especulación, que esos dolores acumulados tuvieron un efecto en sus relaciones sentimentales, que la manera en que él buscaba compañía, la manera en que se aferraba a las personas que amaba, cambió después de cada pérdida, que se volvió a la vez más necesitado de afecto y más difícil de sostener emocionalmente. Esa combinación, si es cierta, explicaría muchas cosas de lo que ocurrió después. Hay un rumor que ha circulado en círculos de personas que frecuentaban el entorno de Johann Sebastian en sus últimos años. Un rumor que habla de conversaciones privadas donde él habría reconocido que su mayor miedo no era la muerte ni la enfermedad. Era la soledad. Era la idea de llegar al final sin alguien al lado. ¿Podría ese miedo haber influido en sus decisiones? ¿Podría haber sido ese miedo lo que alguien supo aprovechar? En 2013, Johann Sebastian reveló públicamente que padecía de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea. El anuncio sacudió a sus fans,
a la industria musical y a todo México. Porque él era una figura tan viva, tan presente, tan llena de energía en el escenario, que la imagen de ese hombre enfrentando una enfermedad grave resultaba casi imposible de procesar. Pero lo que sorprendió a muchos fue su actitud. Lejos de retirarse, lejos de desaparecer, Johann Sebastian decidió continuar. Siguió dando conciertos, siguió componiendo. Entre sitios, siguió apareciendo ante su público con esa energía que siempre lo había caracterizado, y lo hizo durante años. Con tratamientos, con dolor, con limitaciones físicas que intentaba disimular en el escenario, pero siguió. Eso dice mucho de su carácter, pero también generó preguntas. Preguntas sobre cuánto de esa decisión de continuar era genuinamente suya, cuánto era la necesidad de mantenerse vivo a través del trabajo y cuánto podría haber estado influenciado por las personas que lo rodeaban y que tenían intereses en que él siguiera activo. Porque hay que ser honestos. Cuando un artista de ese nivel enferma gravemente, a su alrededor no solo hay amor, también hay intereses económicos, reputacionales, profesionales. Y la línea entre las personas que genuinamente lo amaban y las que lo amaban en parte por lo que representaba, no siempre es fácil de ver desde adentro, especialmente cuando uno está luchando contra una enfermedad que consume la energía y la claridad mental. Se dice, basándose en conversaciones que circularon en ese entorno, que durante sus años de enfermedad, Johann Sebastian se volvió más selectivo en cuanto a quién dejaba entrar a su vida. Pero también, paradójicamente, más vulnerable. Porque la enfermedad hace eso. Te hace necesitar más. Y al mismo tiempo te hace más difícil confiar. Y es aquí donde la historia se vuelve especialmente delicada. Porque en ese período de su vida, Johann Sebastian encontró de nuevo el amor, o lo que él llamó amor. Maribel Guardia había sido un capítulo anterior, un amor conocido y público, pero la última relación que él formalizó, la que llevó hasta el altar en sus años de enfermedad, fue una relación que generó mucho ruido. No porque hubiera algo objetivamente escandaloso en ella, sino por el contexto. Porque cuando un hombre enfermo, poderoso y famoso decide casarse, la gente inevitablemente empieza a hacerse preguntas. ¿Es amor genuino? ¿Es una compañera que llegó en el momento más vulnerable? ¿Hay algo más detrás? Su última esposa fue Maribel Fernández, y la relación entre ellos fue pública, fue conocida, fue celebrada por él. Johann Sebastian habló de ella con el mismo entusiasmo con el que había hablado de sus amores anteriores, con esa convicción suya de que el amor era posible siempre, de que la vida merecía ser vivida con intensidad hasta el final. Pero lo que ocurrió después, lo que llevó a esa relación a su fin antes de que él mismo llegara al suyo, es una historia que tiene varios capítulos y que según los rumores que existen en torno a ella, incluye elementos que van mucho más allá de una simple incompatibilidad de caracteres. Ella en algún momento habló, no en detalle, no con la crudeza de quien busca hacer daño, pero habló. Y lo que dijo dejó en el aire preguntas que nunca se respondieron del todo. Porque, según lo que trascendió, cuando ella explicó los motivos de su alejamiento, no solo habló de él, habló de alguien más, de una presencia que, según su relato, habría estado ahí desde el principio, influyendo, condicionando, interfiriendo. Una presencia que Johann Sebastian no cuestionó o no pudo cuestionar. ¿De quién estaba hablando? ¿Y por qué esa persona tenía tanto poder sobre las decisiones del artista? Para entender lo que ella señaló, hay que entender primero cómo funcionaba el entorno de Johann Sebastian en sus últimos años, porque era un entorno complejo. Un círculo de personas que incluía familia, colaboradores de mucho tiempo,
personas nuevas que habían llegado durante los años de la enfermedad, y figuras que ocupaban posiciones difíciles de definir. Personas que no eran exactamente empleados, ni exactamente amigos, ni exactamente familia, pero que tenían una presencia constante y una influencia notable. En ese tipo de entornos, las dinámicas de poder suelen ser invisibles para el de afuera, pero muy visibles para quien intenta entrar. Y una persona que llega como pareja sentimental tiene acceso a esa intimidad desde un ángulo muy particular. Ve cosas que otros no ven, siente tensiones que otros fingen no sentir, y a veces, cuando la relación termina, esas observaciones salen a la luz de maneras que incomodan a todos los involucrados. Lo que se dice, basándose siempre en rumores y en versiones que circularon en su momento, es que en el círculo más cercano de Johann Sebastian había una figura que ejercía una influencia que iba más allá de lo que correspondía a su rol formal. Una figura que, según estas versiones, habría estado presente en decisiones importantes que afectaban no solo la carrera, sino también la vida personal del artista. Y esa figura, según lo que ella señaló, habría tenido algo que ver con la dinámica que hizo insostenible la convivencia. Hay que ser muy cuidadosos aquí, porque hablar de lo que alguien dijo, especialmente en el contexto de una ruptura dolorosa, requiere contexto y matices. Las palabras de alguien que ha vivido algo difícil siempre tienen una carga emocional que a veces las amplifica y a veces las oscurece, y las palabras que circularon sobre lo que ella dijo llegaron a través de canales indirectos, de versiones, de interpretaciones que ya tenían su propio filtro. Lo que se puede decir con una razonabilidad basada en lo que se reportó es que ella expresó que hubo una tercera presencia en esa relación. No en el sentido de una infidelidad romántica, aunque ese rumor también circuló en su momento, sino en el sentido de una influencia constante que ella sentía que no podía competir. Una persona cuya opinión parecía pesar más que la suya, cuya presencia era más bienvenida, cuyo lugar en la vida de él era más seguro. Y eso, para cualquier persona en una relación, es un tipo de soledad muy particular. La soledad de estar con alguien, pero sentir que hay otra presencia que ocupa el espacio que debería ser tuyo. ¿Quién era esa persona? Los rumores apuntan en varias direcciones. Algunos hablan de alguien del entorno profesional, otros hablan de alguien de la familia. Hay versiones que señalan a una figura que combinaba ambas categorías. Alguien que había estado presente en la vida de Johann Sebastian durante muchos años y que durante los años de la enfermedad habría afianzado esa posición de una manera que los que estaban afuera no podían ver con claridad. Lo más perturbador de esta historia, si los rumores tienen algún fundamento, no es la ruptura en sí, es la idea de que Johann Sebastian, en los años más vulnerables de su vida, podría haber estado rodeado de una dinámica que no le servía, que las personas a su alrededor, al menos algunas de ellas, podrían haber estado navegando sus propios intereses en un momento en el que él más necesitaba claridad. ¿Es eso lo que ocurrió? No hay manera de saberlo con certeza, pero las preguntas existen y siguen sin tener respuesta. A pesar de todo, Johann Sebastian siguió cantando, siguió componiendo, siguió siendo él mismo sobre el escenario con una tenacidad que a muchos les resultaba admirable y a otros les parecía casi inexplicable desde fuera. ¿Cómo podía seguir con esa energía? ¿De dónde sacaba esa fuerza? Quienes lo vieron en esa época hablan de actuaciones que tenían una dimensión diferente, que ya no eran solo conciertos, eran algo más cercano a una despedida que nadie quería nombrar como tal. Que cuando él cantaba en esos últimos años, había algo en su voz que resonaba de una manera distinta. Como si cada canción fuera más verdadera todavía que antes, si es que eso era posible.
Él mismo hablaba de la muerte con una naturalidad que a sus interlocutores les resultaba difícil de procesar. No con miedo, no con negación, con una especie de aceptación que venía de un hombre que había visto muchas pérdidas y que se había ido haciendo amigo de la idea de que todo pasa, que todo termina, que lo importante es lo que se deja atrás. Y él dejó mucho. Dejó canciones que seguirán resonando por generaciones. Dejó una manera de hacer música regional mexicana que influyó en incontables artistas. Dejó hijos y nietos. Dejó una huella en la cultura popular de un continente que no se borra fácilmente. Pero también dejó preguntas sin responder, historias sin cerrar, personas con heridas que nunca se curaron del todo. Hay algo que resulta inevitablemente fascinante y al mismo tiempo doloroso cuando uno mira la vida de John Sebastian desde esta perspectiva. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada. Entre el hombre que el mundo veía y el hombre que vivía detrás de esa imagen. El mundo veía a un charro sonriente, elegante, lleno de vitalidad y carisma. Un hombre que parecía haber conquistado todo lo que un hombre puede conquistar. La fama, el amor, el respeto de su gente. Un hombre que tenía respuestas para todo, que encontraba en el humor y en la picardía una manera de relacionarse con el mundo que lo hacía enormemente querible. La realidad, o al menos lo que los rumores y los relatos de personas cercanas sugieren, era más compleja. Era la de un hombre que cargaba con pérdidas enormes, que vivía con una enfermedad que le recordaba constantemente su mortalidad, que amaba con una intensidad que a veces quemaba, que confiaba con una generosidad que a veces lo hacía vulnerable a personas que no tenían sus mejores intereses en el corazón. Ese contraste no disminuye su figura. Al contrario, lo hace más humano, lo hace más cercano. Pero también plantea una pregunta que es válida hacerse. ¿Qué precio pagó John Sebastian por ser quien fue? ¿Qué cosas sacrificó? ¿Qué cosas perdió en el camino que nunca habló públicamente pero que llevaba por dentro? Hay personas que estuvieron cerca de él en sus últimos meses que han insinuado, nunca directamente, siempre con esa prudencia de quien sabe que el nombre de alguien grande es intocable, que el John Sebastian de los últimos meses no tomaba todas sus decisiones con la misma claridad de antes, que había momentos de lucidez absoluta y momentos en que la enfermedad, los medicamentos, el cansancio acumulado nublaban las cosas, y que en esos momentos de nubosidad ciertas personas sabían cómo moverse. ¿Es esto cierto? No lo sabemos, pero es lo que se dice. Cuando John Sebastian murió el 13 de julio de 2015, dejó un legado musical inmenso, pero también dejó, como ocurre con frecuencia cuando un hombre de su dimensión fallece, una situación que sus seres queridos tuvieron que navegar en medio del dolor. Y esa situación, según versiones que circularon después de su muerte, no fue sencilla. El tema de la herencia, de los derechos de su obra, de su patrimonio, generó tensiones que salpicaron a diferentes figuras en su entorno. Tensiones que en algunos casos se convirtieron en disputas que llegaron a instancias legales. Y esas disputas, con toda su frialdad burocrática, pusieron en evidencia algo que con frecuencia queda oculto mientras la persona vive, que el entorno de las grandes figuras no es siempre lo que parece, que la lealtad tiene sus límites cuando el dinero y el poder entran en juego. Se dice, y esto también hay que tomarlo con la cautela necesaria, que algunas de las decisiones legales y patrimoniales que se tomaron en los meses previos a su muerte fueron objeto de cuestionamiento por parte de personas que lo conocieron y quisieron.
Que hubo quien preguntó si esas decisiones reflejaban verdaderamente la voluntad de un hombre en plenas facultades, o si habían sido influenciadas por alguien que supo estar en el lugar correcto en el momento correcto. Son preguntas difíciles. Son preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta definitiva, pero son preguntas que existen y que forman parte de la historia completa de este hombre. Volvamos a ella. A la última esposa, porque en algún momento, según lo que circuló en diferentes espacios mediáticos y en conversaciones entre personas que siguieron de cerca esta historia, ella fue más específica de lo que inicialmente parecía. No dio un nombre directamente. No fue al escenario a señalar con el dedo a nadie. Pero sus palabras, según quienes las escucharon, apuntaban de manera bastante inequívoca hacia una persona del círculo más íntimo de John Sebastian. Una persona que llevaba muchos años ahí. Una persona cuya relación con él era de una naturaleza que dificultaba cualquier cuestionamiento, porque cuestionar a esa persona era de alguna manera cuestionar al propio John Sebastian y sus afectos. La dinámica que ella describió, siempre según estos relatos indirectos, era la de alguien que había construido una posición de confianza absoluta, que era la persona a la que John Sebastian consultaba, con quien compartía decisiones, en quien depositaba una lealtad que lo hacía difícilmente penetrable para cualquier persona nueva que intentara entrar en su vida. Y eso, para ella, fue insostenible. No porque hubiera algo necesariamente malicioso en esa dinámica, sino porque en una relación de pareja, la incapacidad de construir un espacio íntimo propio, un espacio que sea verdaderamente de los dos, sin la sombra de una tercera presencia constante, termina erosionando los cimientos de lo que se intenta construir. ¿Quién era esa persona? Los rumores circularon. Algunos decían que era un familiar. Otros señalaban a alguien del entorno profesional. Hay quienes combinan ambas posibilidades y hablan de alguien que a lo largo de los años había logrado ser simultáneamente ambas cosas, familia y profesional. Una figura híbrida cuya influencia era, precisamente por eso, mucho más difícil de cuestionar o de desafiar. Y aquí viene algo que pocas personas han conectado públicamente. Si uno mira los años posteriores a la muerte de John Sebastian, si uno observa quién ha administrado su legado, quién ha aparecido como figura central en la narrativa oficial de su historia, quién ha tenido el control de lo que se dice y lo que no se dice sobre él, empieza a haber un patrón. Un patrón que podría ser simplemente el resultado natural de quien más lo amó siendo quien más lo cuida en la memoria. O podría ser algo diferente. ¿Qué es lo que uno ve cuando mira ese patrón con atención? El legado de John Sebastian es enorme. Sus canciones siguen sonando. Su figura sigue siendo invocada. Su nombre sigue siendo sinónimo de una manera de hacer música y de vivir que trasciende modas y épocas. Y alrededor de ese legado, como ocurre siempre con los grandes, se ha construido una narrativa. Una narrativa que alguien controla, que alguien administra, que alguien decide cómo se cuenta y a quién se le da voz. Los hijos que sobrevivieron a Johann Sebastian han tenido presencia pública en distintos momentos. Han hablado de él con amor, han defendido su memoria, pero también ha habido tensiones entre ellos, entre versiones, entre lo que cada uno recuerda y lo que cada uno considera que debería ser la imagen pública de su padre. Y en esas tensiones, que son humanas y comprensibles, se cuela de vez en cuando algo que resulta inquietante. La sensación de que hay aspectos de la historia de John Sebastian que todavía no han sido contados del todo, que hay capítulos que permanecen cerrados no porque no hayan ocurrido, sino porque abrirlos implicaría incomodidades para personas que todavía están vivas y activas. Esa es la naturaleza de los grandes legados. Siempre tienen sus partes iluminadas y sus partes en sombra. Y la sombra no siempre es oscuridad.
A veces es simplemente la parte que todavía nadie ha encontrado la manera de contar. Cuando uno intenta comprender a Johann Sebastian, cuando intenta mirar a este hombre en su totalidad, y no solo en la parte que él eligió mostrar, lo que emerge es una figura profundamente humana. Un hombre que tuvo todo lo que el mundo considera éxito y que aún así buscó constantemente algo que el éxito no puede dar. La paz de sentirse genuinamente amado y genuinamente comprendido. Fue un hombre que amó a sus mujeres con intensidad, pero que quizás no siempre supo amarlas de la manera que necesitaban. Fue un padre que adoraba a sus hijos, pero que pasó incontables horas lejos de ellos en el escenario. Fue un amigo leal, pero que tal vez, en algún momento de su vida, confundió lealtad con dependencia y amor con control. No es un juicio, es una observación. La observación de que los seres humanos más brillantes suelen tener también las contradicciones más grandes, y que esas contradicciones no los hacen menos admirables, los hacen más reales. Johann Sebastian vivió plenamente, vivió con pasión, con dolor, con alegría, con pérdidas que habrían doblegado a cualquiera, y con una capacidad de renacer que sigue siendo una de las cosas más admirables de su historia. Y al final, independientemente de lo que los rumores digan, independientemente de las preguntas que queden sin responder, lo que permanece es la música. Las canciones que escribió para el mundo y que el mundo hizo suyas, pero hay una última cosa. Una última pieza de este rompecabezas que pocas veces se menciona, pero que quienes la conocen dicen que cambia la manera de leer toda esta historia. Una conversación que, según se dice en círculos muy cercanos al entorno de Johann Sebastian, él tuvo en los últimos meses de su vida con alguien de su confianza. Una conversación en la que supuestamente habló de arrepentimientos, no de sus canciones, no de su carrera, sino de algo mucho más íntimo, algo que tiene que ver directamente con las personas de quienes hemos hablado en este relato. ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo? Y lo más importante, ¿esa persona decidió guardar ese secreto para siempre o está esperando el momento correcto para contarlo? Johann Sebastian se fue el 13 de julio de 2015. Se fue como vivió, con sus botas puestas, con sus canciones resonando, con su gente llorándolo con una intensidad que pocas despedidas generan. Se fue siendo leyenda. Se fue siendo el rey del jaripeo, el compositor de canciones que hablan de amor con una verdad que el tiempo no ha podido erosionar. Pero también se fue siendo un hombre con heridas que no siempre mostró, con amores que no siempre supo conservar, con lealtades que quizás no siempre le sirvieron, un hombre cuya vida, vista en su totalidad, es mucho más rica y más compleja que la imagen del charro sonriente que el público adoró. La última esposa que él tuvo en vida. La mujer que decidió alejarse antes del final y que señaló con su silencio y con sus palabras a una presencia que no debería haber estado entre los dos. Es parte de esa historia. No es la protagonista, pero su relato, fragmentado y rodeado de rumores como está, añade una dimensión que complementa la imagen que todos creíamos conocer. ¿Qué es verdad en todo esto? ¿Qué es rumor? ¿Qué es la interpretación de alguien que vio las cosas desde su propio dolor? No lo sabemos con certeza, y esa incertidumbre es parte de la historia, porque las grandes figuras siempre generan versiones múltiples. Siempre hay más de un ángulo, siempre hay más de un testigo, y la verdad, si existe, suele estar en algún punto entre todas esas versiones. Lo que sí sabemos es esto. Johann Sebastian fue un ser humano extraordinario que vivió una vida extraordinaria, que amó, que sufrió, que creó, que perdió, y que a pesar de todo siguió adelante con una determinación que merece respeto.
que dejó al mundo canciones que seguirán siendo ciertas mucho después de que todos los que conocieron su historia en persona ya no estén aquí para contarla. Y que en algún lugar entre el rey del jaripeo y el hombre que lloraba a sus hijos en privado, entre el ídolo y la persona vulnerable, entre el amor que conquistó y el amor que no supo sostener, está la historia real de Johann Sebastian. Una historia que todavía, de alguna manera, sigue siendo contada, porque las canciones siguen sonando. Y mientras suenen, él sigue aquí.